revelado, el sorprendente genio oculto detrás de un simple intercambio por un almuerzo y un coche. La cantina local olía a cocina casera, pero Pedro solo podía sentir el aire pesado de las expectativas que lo rodeaban. Con 28 años, sus manos, callosas de trabajar como mecánico, temblaban ligeramente mientras sostenía el tenedor. El sonido de las charlas a su alrededor se desvaneció cuando vio a Luis entrar. Su antiguo amigo, ahora un ingeniero exitoso, irradiaba éxito en cada paso que daba. Al verlo, una ola de nostalgia y frustración lo invadió. En otro contexto, podrían estar soñando juntos con un futuro brillante. Pero él estaba atrapado en la rutina del taller familiar, un legado que sentía como una servidumbre. ¡Guau, Pedro! ¿Cuánto tiempo? Luis exclamó, sentándose a su lado. La conversación fluyó, pero cada palabra de Luis era como un recordatorio cruel de lo que Pedro había dejado en segundo plano, sus sueños de estudiar ingeniería, de hacer algo más allá de ajustar tuercas y fijar motores. En su mente, la voz de su padre resonaba, subrayando el deber impreso en su sangre. Debes cuidar el taller. Pero, ¿y su propio deseo? Mientras Luis compartía anécdotas sobre la universidad, Pedro se debatía entre la admiración y el resentimiento. La tensión se volvió insoportable cuando, en un impulso, soltó: «Oye, ¿podrías ayudarme? Hay un coche viejo que me gustaría reparar para mi mamá». Luis, sorprendido, aceptó, pero el precio era un intercambio. «Ayúdame con una máquina antigua en mi oficina», dijo, un gesto que parecía sencillo. Pero, en su interior, Pedro sintió una corriente de ansiedad. Un favor a cambio de otro, y sin saberlo, se abría una puerta a un mundo más allá del taller. La chispa de entusiasmo que había estado apagada durante años despertó en un instante. Sin embargo, la realidad era implacable. La mirada de su madre, cada vez más frágil, lo atormentaba. Sabía que a su lado, mientras reparaba el coche, debía enfrentar la sombra de las tradiciones familiares, la presión de no decepcionarlos. Era un lío de emociones. La mecánica, una vez solo un trabajo, se transformaba en su vía de escape, el camino hacia lo que realmente deseaba. Pero los murmullos de sus tíos eran constantes: él no puede dejar el taller. Eso sería traicionar a la familia. Las palabras se arrastraban en su mente, como un eco incesante que lo mantenía atrapado entre las paredes del legado familiar. El dilema creció al saber que una competencia universitaria se aproximaba. Un evento que podría ser su salvación o su condena. Se inscribió, pero la incertidumbre lo consumía. Cada vez que se imaginaba allí, ante un jurado, su respiración se tornaba irregular, la ansiedad apretaba su pecho. Las palabras de su madre retumbaban en su mente: «Tu padre soñaba con esto». Pero cada paso hacia esa meta lo separaba del hogar, rompiendo la frágil conexión con quienes amaba. ¿Qué haría papá? La angustia lo mantenía despierto por la noche. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La fecha de la competencia se acercaba, y con cada día que pasaba, la presión aumentaba. Atrapado entre las sombras de su familia y el luminar de sus deseos, debía enfrentarse a sí mismo. En su interior, la lucha se tornaba feroz. ¿Era capaz de romper con las cadenas que lo ataban a su legado? ¿O se rendiría ante el dolor de decepcionar a aquellos que lo habían criado? La respuesta lo consumiría. La noche anterior a la competencia, Pedro se quedó mirando el viejo coche que había estado reformando. La luz del taller le proyectaba sombras largas y distorsionadas, cada curva del vehículo representaba un fragmento de su historia. Era más que un simple proyecto, era un símbolo de su lucha interna. Mientras trabajaba en el motor, su mente divagaba entre la estructura metálica de ese machine y el anhelo de construir su propio camino. Con cada herramienta que utilizaba, el eco del legado de su padre resonaba más fuerte. Necesitas aprender a ser un buen mecánico, Pedro. La mecánica es la base de todo, le había dicho muchas veces. Pero, en ese momento, la repentina chispa de determinación lo hizo desechar esos ecos.
Era momento de escribir su propia narrativa, sin importar lo que los demás pensaran. Al día siguiente, llegó al campus universitario donde se celebraría la competencia. Su corazón palpitaba, un tambor desafinado en su pecho. Cada rostro que pasaba a su lado parecía mirarlo, como si pudieran leer sus pensamientos más oscuros. La ansiedad se transformó en una corriente palpable que lo impulsaba hacia adelante, pero que también lo ataba a la inseguridad. Observó a otros participantes, algunos lucían seguros, casi arrogantes. En ese momento, se sintió pequeño. ¿Podría realmente estar a su altura? Mientras el evento comenzaba, Pedro decidió pasar parte de su tiempo en el área de montaje, observando las innovaciones que sus futuros colegas estaban exponiendo. Cada idea brillaba intensamente, y su admiración se mezclaba con la frustración. Deseaba ser parte de eso, pero se vio atrapado una vez más en la red de los temores familiares. Su mente se llenó de preguntas. ¿Estaba destinado a ser solo un mecánico? ¿Era ese su verdadero potencial? Al buscar una respuesta, escuchó el sonido de la voz de Luis detrás de él. ¿Todo bien, amigo? La sinceridad en la pregunta resonó en él. Pedro respiró hondo y se giró. No estoy seguro. Hay tanto en juego. Luis sonrió con una mezcla de comprensión y desafío. Tienes que superar ese miedo. Este es un momento para ti, no para ellos. Sus palabras se quedaron marcadas en su mente. Era como si Luis hubiera abierto un pequeño resquicio de luz en su confusión. En ese instante, el miedo al fracaso se transformó en una oportunidad de autodescubrimiento. Pedro recordó su pasión, como había pasado horas de su infancia desarmando motores y solucionando problemas. En lugar de permitir que sus inseguridades lo anclaran, decidió canalizar todo eso en su práctica. La competencia inició, las presentaciones comenzaron, y uno a uno los participantes mostraron su trabajo. Cuando fue finalmente su turno, sintió que toda la sala lo observaba. La presión era abrumadora, pero al acercarse al podio encontró algo dentro de sí mismo, una voz tranquila que le decía que era suficiente. Durante su presentación, cada palabra que compartió sobre su proyecto era auténtica, no adornada por las expectativas ajenas, sino genuina. Hablaba de su historia, de su madre, y de cómo ese coche no era solo un medio de transporte, sino un vehículo hacia sus sueños. Al terminar, los aplausos resonaron, no solo como una señal de aprobación, sino como una ola de liberación. En ese momento, comprendió que no necesitaba la validación de su familia ni la de la comunidad. Su camino dependía de sus elecciones, no de su historia compartida. Sin embargo, una nube oscura se cernía sobre su éxito. Mientras celebraba con Luis y otros amigos, recibió una llamada de su madre. La voz temblorosa de ella le confesó que se sentía mal. Un golpe de realidad le hizo darse cuenta de que su vida estaba custodiada por dos frentes contradictorios, los sueños que comenzaban a florecer y la realidad de su hogar. La decisión que tendría que tomar no sería fácil, seguir su camino de transformación o volver a ser el hijo que todos esperaban. La respuesta, tan angustiante como liberadora, se findaría en el cruce entre ser el hijo que los demás querían y ser él mismo. Tendría que enfrentar la verdad de su elección, y esa verdad lo podría llevar a un precipicio. La tarde estaba teñida de un atardecer que parecía llamarlo hacia adelante, una clara simbología de su estado interno. Pedro se encontraba a solas en su habitación, donde todo comenzó y a la vez todo parecía desmoronarse. Sobre la mesa, el trofeo que había ganado brillaba tenuemente, un recordatorio del potencial que había comenzado a descubrir, pero que amenazaba con desvanecerse ante la urgencia de la llamada de su madre. Mientras se desahogaba en pensamientos, la culpa pulsaba en su pecho. Había disfrutado del reconocimiento, de las palabras de aliento que le susurraban al oído. Pero en cuanto la voz de su madre emergió de la pantalla de su teléfono, esas dulces notas se tornaron disonantes. ¿Cómo puedo seguir cuando mi madre me necesita?, se cuestionó. La lucha entre su deseo de seguir adelante y la presión de volver a su hogar se adensaba como una tormenta a punto de estallar. Fue entonces cuando su mente comenzó a jugar de nuevo con las opciones. Recordó una conversación con Luis, donde éste le había dicho que para crecer, uno debe salir de su zona de confort. No es solo sobre competir, decían sus palabras, viéndose a los ojos de Pedro en su mente. Es un viaje personal. Descubre lo que realmente deseas. Ese pequeño cambio de enfoque hizo que se detuviera a pensar en lo que había logrado hasta ahora. Lo que había hecho durante la competencia no fue solo una demostración de sus habilidades técnicas, sino que también fue un acto de reivindicación.
Era el momento de conquistar sus propios miedos para poder regresar a su madre con una nueva perspectiva. Pedro reflexionó sobre lo que significaba para él la mecánica, no solo una carrera profesional, sino una forma de conectar con su creciente identidad. Decidió actuar. Se puso en contacto con un amigo de confianza, Javier, un mecánico experimentado que había comenzado a hacer su camino propio en el negocio. «Necesito que me enseñes sobre la mecánica avanzada y cómo administrarla como un negocio», le dijo a Javier durante una conversación telefónica. La voz de su amigo del otro lado era firme y alentadora. «Claro, puedo ayudarte, pero no será fácil». «¿Estás listo para comprometerte?». La pregunta le dio un vuelco emocional. Comprometido. Esa palabra resonaba más profundamente que nunca. Podía sentir que el compromiso que iba a asumir, él mismo lo había imaginado como una mezcla entre regresar a casa para ayudar a su madre y, al mismo tiempo, seguir alimentando sus sueños y ambiciones. Con el corazón latiendo con fuerza, Pedro decidió que era hora de trazar un plan. Pasaría algunos meses en su ciudad natal, ayudando a su madre, pero a la vez invertiría en su propio crecimiento estudiando con Javier. Esto no sería un simple regreso a lo que había sido, sino un puente entre quién era y quién quería ser. La dualidad de su camino no lo atormentaría, sino que se convertiría en su mayor fortaleza. Al colgar el teléfono, sintió como una brisa fresca entraba por la ventana, aliviándolo. Construir su futuro y cuidar de su madre a la vez eran posibilidades que podrían coexistir. La tormenta en el horizonte había comenzado a despejarse, sin embargo, justo cuando se sintió aliviado, el timbre de su puerta resonó con fuerza. Pedro se acercó, preguntándose quién podría ser. Al abrir, encontró una caja sobre el umbral, sin remitente. Al abrirla, su corazón se detuvo momentáneamente. Era una carta de invitación para una prestigiosa competencia internacional de mecánicos jóvenes. Los sueños de Pedro, que creía presionados en un rincón, volvían a cobrar vida. Podría realmente asistir y forjar un camino que uniera sus dos mundos. La decisión se tornaba emocionante y aterradora a la vez. En sus manos, sostenía las dos direcciones de su vida, y lo que eligiera ahora podría definir no solo su futuro, sino también el amor por su madre y el respeto por sus propias aspiraciones. Con los ojos en la carta, Pedro sabía que nada volvería a ser igual. Los días siguientes se convirtieron en una vorágine de emociones y decisiones. Pedro despertaba cada mañana con el eco de la carta resonando en su mente. Su carácter, forjado en la competencia y el desafío, le señalaba que debía actuar, pero la responsabilidad pesaba en su pecho como una losa. Tenía que decidir si perseguir el reconocimiento que tanto anhelaba o regresar a su hogar para cumplir con su deber familiar. Con cada día que pasaba, las ideas se entrelazaban y un horizonte de posibilidades comenzaba a despejarse en su mente. Sus conversaciones con Javier eran iluminadoras, lo llevó a reflexionar sobre la mecánica no solo como una profesión, sino como un arte. Aprendió que el éxito no provenía únicamente de tener las herramientas adecuadas, sino de saber cómo utilizarlas de manera creativa e innovadora. La mecánica era una danza entre la teoría y la práctica, y eso lo emocionaba. La inquietud por su madre lo perseguía constantemente. Pedro se cuestionaba si sería egoísta al dejar su ciudad natal nuevamente, aunque esta vez sintiera que regresaba equipado con habilidades y conocimiento. A medida que se adentraba en su formación con Javier, empezó a entender que su crecimiento personal podía, de hecho, servirle a su madre y no al revés. La idea de convertirse en un mecánico emprendedor comenzó a cobrar vida. No solo quería ser un técnico, sino también un líder en el sector, algo que podría ayudar a todos a su alrededor. Un día, mientras trabajaban en un viejo coche en el taller de Javier, la conversación se tornó más profunda. ¿Sabes, Pedro?, comenzó su amigo, existen mecánicos brillantes, pero también aquellos que no saben vender su talento. La clave está en saber comunicar lo que vales. Identificó que la mecánica era un lenguaje que necesitaba ser hablado a través de la confianza y, tal vez, a través de su propia historia. Sin darse cuenta, Pedro había comenzado a definir su propio camino. A medida que perfeccionaba su habilidad con las herramientas en sus manos, también comenzó a construir una narrativa sobre quién quería llegar a ser. En su mente, estaba claro, podría participar en la competencia internacional, no como un simple competidor, sino como un embajador de su propia evolución. Esa transformación debía tener eco en el mundo, y no solo en su ciudad natal. Esa noche, tomó un papel y comenzó a planificar un camino. Detalló no solo lo que debía aprender de mecánica avanzada, sino también cómo tendría la oportunidad de construir redes y conexiones útiles en el futuro. Su visión de carrera se amplió,
pensando en talleres de formación y en cómo podría garantizar un futuro más estable para su madre. Sin embargo, a medida que sus planes se concretaban, una sombra de duda comenzó a asentarse en él. Había una conversación pendiente con su madre. ¿Cómo le explicaría que, a pesar de su deseo de ayudarla, sentía que debía alejarse de nuevo para encontrar su propio lugar en el mundo? La idea de decepcionarla lo aterraba. Un día, tras un intenso entrenamiento en el taller, su teléfono sonó. Era su madre. El tono de su llamada, cálido pero firme, lo hizo detenerse. Su corazón dio un vuelco, sabía que ese podría ser el momento crucial para compartir su decisión. La conexión afectiva que siempre había tenido con ella se tornó en un dilema emocional. Respiró profundamente, sintiendo que el aire se transformaba en confianza. Era hora de abordar el tema y esclarecer sus intenciones, reconociendo que la verdad siempre traía luz a los momentos confusos. Pero, en su divagar interno, se dio cuenta de que la conversación podría definir no solo su futuro, sino también el tipo de relación que deseaba tener con su madre. Antes de descolgar, un pensamiento terminó de alinearse en su mente: no se trata solo de mí. Es nuestra historia. ¿Cómo respondería ella a su verdad? La decisión se tornaba abrumadora, el momento de hablar había llegado. Cuando finalmente descolgó el teléfono, sintió una mezcla de ansiedad y determinación en su interior. La voz de su madre, familiar y reconfortante, llenó el aire. Ella le preguntó cómo estaba, pero Pedro sabía que esa no era la esencia de la conversación. Debía ser sincero. Con cada palabra que pronunciaba, su mente se debatía entre el deseo de seguir su camino y la presión de no herir a su madre. «Mamá, tengo algo importante que contarte», comenzó, notando cómo su voz se volvía más firme con cada sílaba. Compartió sus progresos en el taller, cómo la mecánica le había abierto un nuevo mundo, y cómo su ambición crecía con cada día que pasaba. Sin embargo, mencionó el anhelo de participar en ese concurso internacional. Su madre escuchó con atención, y mientras él hablaba, sintió que algo en ella cambiaba. Era un cambio que no regresaría. La idea de su hijo alejado de casa, persiguiendo sueños que a menudo parecían lejanos, se encarnaba en su expresión. Nació un silencio tenso, donde lo que no se decía pesaba más que todas las palabras que fluyeron antes. Finalmente, ella respondió: «Pedro, he aprendido que el amor no se mide por la cercanía física, sino por el apoyo que brindamos en nuestros caminos». Sus palabras resonaron con una verdad que Pedro nunca había considerado del todo. Aquello lo llevó a reflexionar sobre el sacrificio en la vida. No se trataba solo de estar allí, sino de dar ese empujón que permitía crecer, aún en la distancia. Con una renovada claridad, tomó el control de sus pensamientos. Después de la conversación, se sintió ligero, como si una estructura pesada se hubiera desvanecido. Su mente comenzó a divagar hacia nuevas ideas. Sabía que su madre estaba de su lado, pero eso no significaba que podía abandonar la ciudad sin un plan que honrara ese apoyo. Se preparó para la próxima etapa de su entrenamiento. Su perspectiva comenzaba a transformarse. No solamente se trataba de ser un mecánico talentoso, sino de innovar en su trabajo. Recordó las palabras de Javier y comenzó a buscar formas de hacer que su experiencia de aprendizaje fuera única. Decidió crear vídeos al compartir sus avances en el taller. Permitirse mostrarse vulnerable en su camino hacia la maestría sería una manera de conectar con una audiencia más amplia. Podría mantener a su madre informada e incluso atraer a otros apasionados de la mecánica que necesitaran inspiración. Un plan claro empezó a tomar forma en su mente. Estableció entonces metas tangibles: adquirir conocimientos avanzados sobre mecánica eléctrica, dominar la programación de anclajes y entender la física detrás de la maquinaria que reparaba. Pero no solo eso, también se propondría generar contenido que motivara a otros. Quería construir una comunidad en torno a su pasión, un espacio donde las personas pudieran sentirse impulsadas a seguir sus sueños, a pesar de los desafíos que pudieran surgir. Sin embargo, una pregunta latente continuaba acechando su mente: ¿sería suficiente para alcanzar todo lo que aspiraba? Mientras libraba batallas internas sobre su valía y capacidades, un nuevo simbolismo emergió. Entendió que el desafío no era solo lograr sus metas, sino definir el tipo de mecánico y líder que quería ser. El reconocimiento que tanto deseaba podía, sin duda, surgir de su autenticidad y pasión. En medio de esta epifanía, al terminar un día de trabajo en el taller, Pedro se encontró cara a cara con el motor de un coche antiguo. Era el momento perfecto. Con la mente abierta y un corazón ansioso, procedió a abrirlo. De repente, un fogonazo de luz y claridad lo sacudió. Esa era su oportunidad para crear.
Se dijo a sí mismo, no soy solo un mecánico, soy un arquitecto de mi destino. Sin embargo, a medida que se llenaba de determinación, una llamada inesperada interrumpió su concentración. Era Javier, su voz resonaba con urgencia en el teléfono. Pedro, necesitamos hablar. Hay una oportunidad que no puedes dejar pasar. A partir de ese instante, Pedro sintió como su corazón se aceleraba. La revelación que estaba a punto de experimentar podría cambiar su vida por completo. Pedro apenas pudo contener su respiración al escuchar las palabras de Javier. ¿Qué oportunidad?, preguntó, sus pensamientos comenzando a girar en un torbellino de posibilidades. Estuve en una reunión con unos inversores que están interesados en nuevas ideas y talentos en la mecánica. Les hablé de ti y de tu pasión. Ellos quieren conocerte en persona, explicó Javier. Cada palabra resonaba como un eco de lo que siempre había deseado, salir a la luz, emprender un camino distinto y ser reconocido por su talento. Pero, a la vez, la presión de tales expectativas comenzó a ahogar esa chispa de emoción que lo había invadido. Pero, no estoy listo, Javier, expresó Pedro, con un leve temblor en su voz. La inseguridad asomó a su mente, recordándole su juventud y la falta de experiencia en comparación con otros mecánicos más establecidos. Sin embargo, algo dentro de él se rebelaba contra esa percepción. La oportunidad de mostrarse podría ser el catalizador que necesitaba para transformar sus dudas en logros. La conversación continuó, pero las palabras se desdibujaron en su mente, arrastradas por la corriente de sus pensamientos. Se imaginó a sí mismo en aquel encuentro, rodeado de expertos que lo mirarían con ojos críticos. La voz de su madre resurgió, recordándole que no se tenía que medir por los estándares de otros, su viaje era único. Era un pensamiento liberador, aunque la presión permanecía. Pedro, esto no es solo una reunión, es una puerta abierta. Si quieres avanzar, tienes que empezar a creer en ti mismo. Y demostrarlo, insistió Javier, su tono firme y motivador. Aquellas palabras calaron hondo. Cada palabra era un recordatorio de que el éxito requería acción, no solo anhelos. ¿Cuándo es?, preguntó finalmente, sintiendo que tomaba control de su vida al menos en ese momento. Este viernes. Tienes unos días para prepararte, respondió Javier, su entusiasmo palpable al otro lado de la línea. Pedro notó que el tiempo quedaba escaso, y comenzó a planear su enfoque. La presión lo empujaba, y con cada nueva idea que compartía con su amigo, la determinación crecía. Dedicó la siguiente semana a estudiar y perfeccionar su presentación. Se zambulló en libros de mecánica avanzada, anotaba técnicas innovadoras y registraba sus ideas sobre cómo integrar tecnología en la mecánica que amaba. Cada noche se sentaba frente a la computadora, editando los vídeos que había grabado en el taller, buscando la manera de transmitirse auténticamente, y al mismo tiempo, construir su imagen profesional. Sin embargo, a pesar de su creciente entusiasmo, la sombra de sus inseguridades siempre acechaba. En el silencio de la noche, dudas surgían. ¿Acaso tenía lo suficiente para impresionar a esos inversores? ¿Era realmente la persona indicada para presentar sus ideas innovadoras? A medida que cada hora pasaba, los temores se entrelazaban con la emoción. Quería ser visto como un profesional, no solo un aprendiz. Sabía que este encuentro era su oportunidad de demostrar que su camino era valioso. Después de días de preparación, llegó el momento. Se miró en el espejo antes de salir, las inseguridades aún giraban en su cabeza, pero también había una nueva llama de confianza. Había trabajado arduamente para llegar hasta aquí. No soy solo un mecánico, soy un arquitecto de mi futuro, se dijo en un susurro, recordando su declaración ante el motor del coche antiguo. Con cada paso que daba hacia la reunión, se sintió más preparado, como si cada reto que había enfrentado lo condujera hasta ese instante. Sin embargo, al llegar a la sala de conferencia, el panorama resultó ser distinto a lo que imaginaba. Las caras de los inversores no mostraban simpatía, sino rigurosa expectativa. La tensión aumentaba, pero en ese momento, la incertidumbre se transformó en una revelación interna. Estaba a punto de enfrentarse al desafío más grande de su vida con la audacia de ser él mismo. La puerta se abrió, y con el corazón latiendo ferozmente, cruzó el umbral hacia la sala donde su futuro lo aguardaba. Sin embargo, antes de abrir la boca, una voz familiar rompió la concentración del ambiente. Pedro, qué sorpresa verte aquí. Era un ex compañero de trabajo que había tomado un camino completamente diferente, y sus palabras se sintieron como una nube oscura que amenazaba con oscurecer toda su luz. El pasado sería un obstáculo o un trampolín.
En ese momento, comprendió que la verdadera batalla no solo era por el reconocimiento, sino por redefinir quién era ante los ojos del mundo y, sobre todo, ante sí mismo. La mirada de Pedro se centró en su excompañero, Daniel, cuyo éxito era palpable. Era un rostro que traía recuerdos de tiempos en los que la competencia había sido más sobre sobrevivir que sobresalir. «Siempre supiste cómo avanzar, ¿verdad?», cuestionó, su voz interna resonando con una mezcla de admiración y resentimiento. El pasado se sentía pesado en su pecho, pero tenía que despojarse de esa carga. Daniel sonrió con confianza, como si cada logro fuera una recompensa por haber renunciado a su humildad. «No es fácil, pero lo que importa es lo que estás dispuesto a hacer por tu futuro», dijo, y las palabras se sintieron como un dardo. Era un desafío camuflado, una invitación a confrontar esa parte de sí mismo que había permanecido oculta. Inmediatamente Pedro sintió la urgencia de liberarse de la sombra del pasado. No podía permitir que Daniel dictara su narrativa. Debía demostrar no solo a los inversores sino a sí mismo que su trayectoria era válida. Esa convicción despertó una chispa en su interior. Mientras los inversores intercambiaban miradas, claro indicativo de su desinterés inicial, Pedro respiró profundamente. Se enfrentaba a un dilema: permitir que el pasado lo intimidara o usarlo como fuente de motivación. Decidió convertir esa frustración en energía. «Hoy no me definirán por lo que fui», pensó con claridad. La presentación comenzó. A pesar de los primeros nervios, su voz se volvió más firme a medida que avanzaba, compartiendo sus ideas sobre la integración de tecnología y sostenibilidad en la mecánica. Sin embargo, lo que comenzó como un simple intercambio de datos técnicos se transformó en un relato apasionado sobre su visión, su proceso de aprendizaje y el espíritu innovador que lo había llevado hasta ahí. Las miradas de los inversores comenzaron a cambiar, algunas cejas se alzaron, y se podía notar la curiosidad encenderse. La interacción se volvió más dinámica, las preguntas fluyeron, y en cada respuesta, Pedro se sintió más cómodo, más en control. Había logrado conectar su historia personal con su propuesta profesional, invocando un interés genuino. Con cada punto que tocaba, Pedro no solo compartía información, sino que también se estaba reescribiendo. Las inseguridades comenzaron a desvanecerse, dando paso a un empoderamiento renovado. En su mente, el juicio de Daniel se desdibujó, sacrificado ante su determinación por forjar su propio camino. No obstante, en la última diapositiva se esbozó una pregunta que lo hizo tambalear: ¿qué te hace creer que tu propuesta es realmente innovadora, Pedro? Era una voz desafiante, una prueba que socavaba la confianza que había construido en el escenario. En lugar de sentirse debilitado, este momento se convirtió en una revelación. La experiencia había sido el forjador de su habilidad. Allí, frente a ellos, Pedro comprendía que lo que había creado no era solamente tecnología, sino un reflejo auténtico de sus aspiraciones. «Porque sé lo que necesita la gente», respondió. «No solo quiero rentabilidad, deseo una mecánica que resuene con la realidad de todos, que promueva un futuro sostenible y accesible». La pasión en su respuesta llenó la sala. Después de presentarse, se sintió diferente, como si hubiera desnudado su alma. Sin embargo, el eco de la voz de Daniel persistía en su mente: «¿Es este el lugar en el que siempre quisiste estar?». Al salir de la sala, el peso de las expectativas y su búsqueda de validación persistía. Una rápida despedida y los inversores se retiraron, prometiendo una respuesta. Pedro sabía que aún no había ganado nada. El tiempo hasta su llamada podía arrastrar consigo tanto la esperanza como la desesperación. Pero una sensación de control recién cultivado germinaba en su ser. Mientras caminaba hacia la salida, un pensamiento lo impulsó a reflexionar: tal vez el retorno a mi pasión no solo se mide por un resultado, sino por cómo enfrento cada desafío. Justo entonces, un mensaje anónimo apareció en su teléfono. «Estoy interesado en tu trabajo. Encuéntrate conmigo a las 7, en el taller antiguo. Necesito discusiones serias». ¿Quién será? Podría ser su próximo gran aliado o simplemente otro obstáculo en su camino. Mientras la incertidumbre se instalaba en su interior, Pedro sintió que su viaje apenas comenzaba, y el verdadero desafío por venir prometía ser tan revelador como lo había sido este encuentro. Pedro salió del edificio con la mente agitada, el mensaje resonando en su interior como un eco insistente. La promesa de una nueva oportunidad iluminaba su camino, pero la sombra de lo desconocido lo hizo vacilar. Intentó racionalizar el encuentro: tal vez, solo tal vez, sería el aliado que necesitaba para llevar su proyecto al siguiente nivel. Sin embargo,
Su voz interna cuestionaba, ¿qué tienes que ofrecer realmente? A medida que la tarde caía, Pedro se encontró frente a un viejo taller de mecánica, rodeado de una estética desordenada que contrastaba con su visión pulcra de futuro. Subió las escaleras raídas y con cada paso, la angustia exacerbaba sus pensamientos. La idea de volver a enfrentarse a la crítica a su propia simplicidad le causaba una opresión en el estómago. ¿Y si este encuentro es una trampa? Se preguntó. Pero un impulso de autoconfianza lo llevó a cruzar la puerta adentro. El aire olía a aceite y metal, mezclado con una pizca de nostalgia. Al otro lado de la habitación, un hombre mayor, con un rostro arrugado pero lleno de chispa, lo esperaba. Pedro, ¿verdad? Soy Hugo, dijo, extendiendo una mano firme. La calidez de su saludo aliviaba un poco la presión que Pedro sentía. Hola, contestó Pedro, intentando desviar el foco de su nerviosismo. A medida que comenzaron a hablar, la conversación derivó de la mecánica a la pasión compartida por la innovación. Hugo no era solo un mecánico, era un inventor por derecho propio, un maestro de reciclaje de tecnologías que veían su segundo aire a través de la creatividad. Te he visto trabajando en tus ideas, dijo Hugo, su voz resonando con una mezcla de admiración y franqueza. Tienes un buen instinto, pero necesitas más que eso. La práctica, la prueba y el error son todo en este mundo. No es suficiente querer cambiar, hay que ensuciarse las manos. Las palabras de Hugo penetraron en el pecho de Pedro, no por ser confrontativas, sino porque eran un recordatorio de la esencia misma de la innovación. Tienes razón. He estado demasiado centrado en la teoría, admitió Pedro, sintiendo el peso del reconocimiento. En ese instante, comprendió que su búsqueda de validación había sido un obstáculo en lugar de un motor. La realidad de construir y probar sus ideas no podía relegarse a momentos esporádicos o a su ensueño, se trataba de un compromiso genuino. Hugo lo llevó a su taller, donde la creatividad tomaba forma a través de pedazos de metal y máquinas insufladas de vida. La perfección llega a través de la imperfección, Pedro. Experimentos, fracasos, cambios. Es tu oportunidad para redescubrirte, insistió el inventor mientras combinaba piezas de motorización. A medida que trabajaban juntos, Pedro comenzó a notar un cambio en su mentalidad. Cada movimiento, cada ensayo fallido se convertía en un aprendizaje, un paso hacia su visión más grande. Se sintió renovado, no solo por la actividad en sí, sino por la conexión que había forjado con la experiencia de otro. Era como si cada chispazo de metal reforzara su determinación. Cuando la tarde dio paso a la noche, Pedro se despidió de Hugo con un nuevo sentido de propósito. Salió del taller, pero esta vez con un plan. No solo quería presentar un proyecto a los inversores, ahora tenía la intención de demostrarles que estaba dispuesto a trabajar arduamente para hacerlo realidad, a conocer cada aspecto de su proyecto como un verdadero maestro. Al llegar a casa, su teléfono vibró con notificaciones. Las respuestas de los inversores estaban llegando, pero no le importaron. Tenía una visión renovada, un empujón hacia una forma de trabajar que no había considerado antes. Mientras revisaba la pantalla, un nuevo mensaje lo paró en seco. ¿Cómo vas con tu propuesta? Creo que hay algo importante de lo que deberíamos hablar. La familiaridad en la redacción lo inquietó. ¿Era cuestión de días antes de que ver su sueño despegar o había un nuevo desafío esperándolo? La incertidumbre lo envolvía, pero la determinación comenzaba a tomar forma. Mientras su mente giraba en torno a lo que venía, comprendió que el verdadero viaje apenas empezaba, y cada paso lo llevaba hacia una revelación más dispuesta a desafiar todo lo que creía saber sobre sí mismo y su capacidad para triunfar. La noche se desplomó sobre la ciudad, dejando a Pedro en un estado de nerviosismo electrizante. Se sentó en su escritorio, las luces tenues proyectando sombras alargadas sobre los borradores de proyectos esbozados a medias. La pantalla de su teléfono seguía iluminándose con mensajes, pero su mente estaba aturdida por las palabras de Hugo, un eco constante que lo instaba a actuar. En lugar de centrarse en los inversores, decidió priorizar su proceso creativo. ¿Por dónde empiezo?, se preguntó, aferrando un lápiz como si fuera una varita mágica. Sintió que cada trazo que hacía lo acercaba más a un descubrimiento sobre sí mismo, a un entendimiento más profundo de lo que era capaz de lograr. La voz de Hugo resonaba en su mente, la práctica, la prueba y el error. Sin pensarlo demasiado, Pedro sacó los componentes que había acumulado en su pequeño taller casero, una mezcla de materiales reciclados que había considerado inservibles.
Lo que antes había visto como obstáculos y limitaciones, ahora se convertía en su campo de batalla. A la mañana siguiente, inmerso en un torbellino de ideas, Pedro despertó con la resolución de crear algo tangible. Cada día se convirtió en un ritual de experimentación. Mezclaba, desarmaba y volvía a construir. Los fracasos eran ahora lecciones valiosas, no indicativos de su falta de capacidad, sino peldaños hacia su éxito. La dedicación constante lo llevó a descubrir talentos ocultos. A medida que experimentaba, notó que no solo había adquirido habilidades técnicas, sino también una gran capacidad para innovar bajo presión. Un día, mientras revisaba algunas piezas, se le ocurrió un concepto revolucionario para el modesto vehículo que había ideado. Era un diseño que podría transformar el transporte urbano, algo que ni siquiera había concebido antes de hablar con Hugo. Sin embargo, las sombras de la autocrítica regresaban como un viejo amigo. ¿Es suficiente? ¿Está realmente alineado con lo que quieren los inversores? Pensó, sintiendo un nudo en el estómago. Pero exactamente en ese momento, recordó su compromiso de ensuciarse las manos, de confiar en el proceso. Comenzó a filmar sus experimentos y reflexiones, creando un vídeo donde documentaba su viaje. Cada error era también una historia, cada fracaso, un paso hacia algo mayor. Esa mezcla de autenticidad y vulnerabilidad se convirtió en su nuevo arsenal. A través de sus grabaciones, no solo mostraba sus invenciones, sino que revelaba la profundidad de su proceso personal. Cuando finalmente reunió suficiente material para presentarlo a los inversores, decidió no poner su fe en la perfección, sino en la honestidad de su travesía. Se dio cuenta de que su historia era tan valiosa como el producto que desarrollaba. Preparó una presentación que capturaba no solo su invención, sino la metamorfosis personal que había atravesado. El día de la presentación llegó, y aunque el sudor le empapaba la frente, Pedro se sintió más seguro que nunca. Al subir al escenario, transmitió su viaje, sus desafíos y sus descubrimientos. Ya no temía la crítica, la abrazaba como parte del proceso de crecimiento. Mientras los inversores escuchaban con atención, notó algo en sus rostros. No era solo interés en el producto, sino una conexión emocional con su historia. Había logrado lo que se proponía, transformar la percepción de su proyecto, de simple idea a un símbolo de resiliencia. Justo cuando pensó que la presentación había culminado, uno de los inversores se levantó y le lanzó una pregunta que lo detuvo en seco. Pedro, ¿qué piensas hacer cuando encuentres el primer obstáculo real? Porque, créeme, vendrán. La tensión en la sala aumentó, y la ansiedad se volvió palpable. La respuesta que se le ocurrió en ese momento podría definir no solo su futuro profesional, sino su proceso de transformación personal. Con cada respiración profunda, Pedro comprendió que cada desafío era una oportunidad para descubrir aún más sobre sí mismo. Estaba listo para enfrentarlos en su totalidad, no solo como emprendedor, sino como ser humano. Las luces del escenario brillaron intensamente mientras Pedro preparaba su respuesta, sintiendo que la próxima revelación de su viaje apenas comenzaba. El tiempo había pasado desde aquel día crucial en el taller. Pedro había recorrido un camino lleno de experimentos, fracasos y descubrimientos. Había aprendido a aceptar cada uno de sus obstáculos como parte del proceso, ya no los veía como límites, sino como peldaños hacia su verdadero yo. Ahora, al mirar atrás, se sentía completamente cambiado. Las semanas posteriores a la presentación habían sido intensas. La respuesta de los inversores fue positiva, pero más allá de eso, lo más importante fue la validación interna que se había permitido. Su pasión por la mecánica se había transformado en un deseo genuino de innovar y mejorar la vida de las personas. Aquella chispa que había estado apagada durante años ahora ardía intensamente en su corazón. Hoy, al frente de su propio taller, Pedro se encontraba rodeado de herramientas, sueños y un equipo de jóvenes mecánicos que compartían su entusiasmo. No solo había conquistado su ansiedad y el miedo al fracaso, sino que ahora se dedicaba a formar a otros, a guiarlos a través de sus propias luchas. Esa labor le daba un propósito renovado, y la satisfacción de verlos crecer en confianza y habilidad era indescriptible. A medida que sus ideas se implementaban, las conversaciones entre su equipo se llenaban de energía positiva y creatividad. La cultura que había cultivado propiciaba un ambiente de colaboración, donde cada error se convertía en una oportunidad de aprendizaje. Sus antiguos temores sobre el legado familiar habían quedado atrás. En su lugar, había creado un nuevo camino que honraba tanto a su madre como a su padre, integrando su amor por la mecánica con su deseo de innovar. El taller había evolucionado en un espacio de innovación, donde se diseñaban vehículos sustentables que no solo funcionaban eficientemente, sino que también eran accesibles para la comunidad.
Pedro había logrado demostrar que su sueño no era una traición a su familia, sino una evolución de su legado. Este crecimiento había llamado la atención de medios locales, quienes destacaron su enfoque transformador y su historia de superación. La atención que recibió fue exactamente lo que necesitaba para conectar con un público más amplio. Hoy, celebraba la inauguración de un programa especial en el taller, donde compartía su conocimiento con jóvenes de su comunidad. La idea era ofrecerles una oportunidad real para aprender y, al mismo tiempo, inspirarles a seguir sus pasiones sin el peso de las expectativas ajenas. La ceremonia comenzó con algunos de estos jóvenes compartiendo sus propios relatos de lucha y superación, dando voz a lo que una vez había sentido Pedro. La emoción se acumulaba en el aire, una recompensa tangible de lo que había sembrado. Mientras escuchaba a los chicos hablar de sus aspiraciones y sueños, Pedro entendió que había hecho lo correcto. La vida que había imaginado al lado de su madre ahora era un hecho. Había logrado escalar la montaña de su ansiedad y encontrar la cima. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas del taller, y él sabía que había tomado la decisión correcta. Al final de la ceremonia, se dirigió a su equipo y a la audiencia con palabras sinceras. Este sueño siempre fue más grande que yo. Es una celebración de la mecánica, pero sobre todo de la vida. No dejen que nadie les diga que sus sueños son demasiado grandes. Solo ustedes pueden escribir su historia. Con esa declaración resonando en el ambiente, Pedro se sintió más fuerte que nunca. Hubiera querido que sus padres estuvieran allí, pero estaba claro que su legado vivo se reflejaba en su propia transformación y en cada uno de los rostros que tenía frente a él. Finalmente, había encontrado su verdadero camino, un equilibrio perfecto entre atender a sus responsabilidades familiares, ser el hijo que su madre necesitaba y, al mismo tiempo, seguir su pasión genuina por la mecánica. Pedro había demostrado que podía ser un mecánico innovador y un líder auténtico, y ahora, con un propósito renovado, estaba listo para enfrentar lo que viniera. Su historia era un claro recordatorio de que los sueños pueden florecer de las cenizas de la desesperanza y que el verdadero crecimiento proviene de la valentía de ser uno mismo. Era el momento de expandir su legado, el futuro se presentaba brillante y lleno de posibilidades infinitas. Ahora, te invito a dar un paso hacia tu propia transformación. Si te ha inspirado la historia de Pedro, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte más historias emotivas y exclusivas que pueden cambiar tu perspectiva. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a otros a encontrar este contenido valioso. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, y compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver este mensaje de superación personal. Este es el momento de mostrar tu apoyo y reconocer que solo los verdaderos fans entienden la importancia de crecer juntos. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia.